el canon o el canon, recuerde que hablamos, el canon fue la autoridad o el grupo de líderes que acomodó o escogió escogió los libros que iban a aparecer en la Biblia, que usted y yo conocemos hoy en día, y dos, acomodó cómo iban a aparecer los libros en la Biblia. Entonces, pues, Hebreo, Santiago, primera y segunda de Pedro, y 1, 2, 3 y Juan y Judas, aparecen agrupadas juntas porque no se sabía el destinatario, no se sabía a quién se estaban escribiendo estas cartas, aunque siguen siendo cartas, pero no se sabía para quién iban a ser, y entonces se decidió llamarlas por el nombre del autor. Les recuerdo que los nombres de las cartas, que como tú y yo las conocemos hoy en día, no es que ese eran sus nombres, sino así fue el nombre que le dieron en el canon para poder diferenciarlas o identificarlas de alguna manera, ya fuera las que estudiamos la semana pasada, basadas en el destinatario, qué iglesia era la que la estaba recibiendo, o qué individuo era el que la estaba recibiendo, y las de hoy, como estoy diciendo, se tratan de que no se sabe a ciencia cierta a quién iban dirigidas, pero sí se tiene una muy buena idea de quién era el autor. Y entonces, diciendo eso, tengo aquí en mis notas. Bueno, déjeme preguntar antes de continuar con mi nota. Hasta ahora, ¿hay alguien que tiene alguna pregunta sobre esos datos interesantes de por qué se llaman de esa manera? Pastor, Sí. ¿es por esa razón que a estas cartas le llamaron cartas universales? Sí, exacto. Muy buena observación. Se le conocen como las cartas universales o cartas generales, pues porque, de nuevo, no se sabía el destinatario. Lo que sí, un dato bien interesante es que la primera, Hebreos, algunos escolares, algunas escuelas de pensamiento, como que dicen que se parece un poquito al lenguaje de Pablo, y por eso por eso comenzaron con esa, porque sospechan, o algunas escuelas de pensamiento sospechan que fue Pablo, pero como no se tiene seguro o no hay evidencia hasta ahora, no se ha encontrado ninguna evidencia que fuera escrita por Pablo, pues no se le puede atribuir a Pablo. Por eso esa de hebreo, pues va a los hebreos. Entonces, déjeme ver qué otra cosita tengo aquí sobre esta de hebreo. Déjeme ver qué escribí. Ok, tengo en mis notas como datos generales importantes que estas cartas comenzaron a aparecer o a moverse 30 años luego de que Jesucristo, de su ascensión, ¿verdad? 30 años después, 3 décadas después de estos eventos es cuando estas cartas comienzan a florecer, y como muy similar a lo que hablamos la semana pasada, estas cartas trataban o lidiaban con problemas o situaciones que tenían, ya fuesen los individuos o las iglesias que eran receptoras de estas cartas. Trataban de problemas de la iglesia, problemas internos, pero también muchos de ellos, especialmente de estas universales o generales, el enfoque era sobre la persecución y cómo no perder de perspectiva que aunque sí estaban siendo perseguidos, pues estaban sirviéndole al Señor, y la recompensa eterna era mayor que las vicisitudes o experiencias que podían estar viviendo en ese entonces, ¿verdad? Especialmente tomando en consideración lo fuerte que era la persecución que ellos estaban sufriendo. Mire, un dato bien importante para que tengan en perspectiva es que, o si lo saben recordarlo, es que el judaísmo era aceptado por el Imperio Romano.
pero el cristianismo, inicialmente ellos no interactuaban o no molestaban mucho a los cristianos porque los romanos entendían o llegaban a la conclusión de que el cristianismo era lo mismo que el judaísmo. Pero al descubrir obviamente que los líderes de la sinagoga, los líderes judíos estaban persiguiendo a este grupo de cristianos, comenzaron a notar que no necesariamente, porque inicialmente ellos creían que era una secta, una división dentro del judaísmo, ¿verdad? Como el judaísmo de aquel entonces tenía las diferentes líneas de pensamiento, pues ellos creían, dije secta, pero no, esa no es la palabra correcta, una división o un grupo dentro del judaísmo. Y entonces, pues ellos creían que era una división más dentro del judaísmo, pero luego se fueron dando cuenta que no era necesariamente el judaísmo, sino que salía del judaísmo, pero presentaba unos postulados y unas creencias totalmente nuevas que partían de la figura de Jesucristo. Y eso al Imperio Romano no le gustó mucho, porque recuerda que nosotros reconocemos a Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, esta creencia en alguien que no fuera el emperador representaba un reto a la estructura social y política de aquel entonces. Ellos creían o percibían a los cristianos como unas personas que en cualquier momento su interés era rebelarse en contra de la institución política, y por eso es que los perseguían fuertemente. Y estas cartas, pues lo que denotan y tratan y hablan es precisamente de eso, de esa persecución, y cómo invitaban los autores a decir, mira, no te enfoques en la persecución, enfócate en lo que tú has creído, en la fe, en que las experiencias que estás viviendo de persecución, pues en cierta manera debes de vivirlas un tanto orgulloso, porque estás viviendo persecuciones y desprecios similar al que Jesucristo enfrentó. Y esa era la invitación. Déjame ver aquí. Anoté que los romanos toleraban el judaísmo, pero no el cristianismo, y que el hebreo fue escrita para los judíos cristianos, ¿verdad? Que estaban sufriendo la persecución. Entonces, una cosa interesante que anoté aquí es hablando sobre el canon que es precisamente lo que cada libro o cada carta pasaba por unas pruebas o unas preguntas que determinaban si realmente deberían de ser considerados como parte del producto final o la Biblia que tenemos hoy en día. Mire, uno de ellos que el escrito debería haber sido por uno de los apóstoles, el escrito. Si no fue escrito por uno de los apóstoles, debería de haber sido escrito por alguien que los apóstoles conocían personalmente. Recuerdan, les dije que tenía que haber sido escrito por los apóstoles, y si no fue escrito por los apóstoles, era por alguien que los apóstoles conocían personalmente. La próxima pregunta o consideración era que si la iglesia primitiva o la iglesia inicial utilizaba estos escritos como parte de sus reuniones de fe, ¿verdad? Cuando se reunían, ya fuera en las casas o donde quiera que fuese que se reunían, si estos documentos eran utilizados para darle forma, estructura, para proveer respuestas, para ayudar en la fe de alguien a crecer. Y la tercera pregunta o consideración era que si estos escritos estaban alineados con lo que los apóstoles enseñaban. Si no estaban alineados con lo que los apóstoles enseñaban, automáticamente eran eliminados o no considerados parte del canon. Entonces, un paréntesis que quise hacer para que, ¿verdad?, nuestro conocimiento, cómo era que se elegían estos documentos que hoy tenemos hoy en día. ¿Alguien tiene una duda o pregunta, comentario hasta ahora? Maestro, dos cosas quiero mencionarle.
La primera, el emperador era considerado un dios en esa época. La figura del emperador era considerado, sí, era muy prominente y muy considerada, era idolatrada la figura del emperador. Recuerden que los romanos establecían que el imperio fue fundado por dioses, ¿verdad? Y que Rómulo y Remo, que eran los gemelos, que alegadamente, o lo que ellos creían era que una loba los había alimentado, amamantado cuando eran niños y todo eso, o sea, le daban cierta divinidad a esa figura. Ok. Y la segunda cuestión que le quiero mencionar o preguntar es, hay un libro que utilizaban en la época de la iglesia primitiva, la Didache, creo que así se llama. ¿Por qué este libro no fue aceptado por el canon bíblico? Además de ese libro que tú mencionas, hubo otros libros, ¿verdad? Están los apócrifos, también no fueron incluidos en el canon o por el canon, específicamente porque no cumplían con estas pruebas que te acabo de mencionar. En alguna de esas pruebas fallaban. Ok. Gracias, maestro. Sí, claro. Ahora bien, yo quiero mencionar esto. El hecho de que no sean considerados por la Biblia o por el canon que nosotros tenemos no quiere decir que no fueron libros relevantes, ¿verdad? En ese tiempo. Entonces, usted debe de ver esos libros como, por ejemplo, como nosotros vemos qué sé yo, como un material de referencia cuando estamos estudiando la Biblia. Un material que nos ayuda o nos arroja luz sobre ciertos eventos o entendimiento. Hay una de las cartas, que no recuerdo cuál es, que habla del libro de Enoch, ¿verdad? O evento. ¿Qué carta fue esa? Bueno, no sé, pero es una de estas generales. Judas, creo que es la carta de Judas. La carta de Judas, ¿verdad? Y ustedes y yo sabemos que Enoch, el libro de Enoch, no es parte del canon, ¿verdad? Pero sí se utilizaba en el caso específicamente de Judas, por lo cual se cita en Enoch, era porque era un libro sumamente conocido por el resto de las personas, ¿verdad? Es como que usted y yo estemos hablando y uno diga, como dice el profeta Pablo Coelho, y cita una estrofa de uno de sus poemas. Dije profeta. No es profeta. Sí, así dijo. Sí es profeta, pero no es profeta, no. El autor, Pablo Coelho, en uno de sus poemas, lo que quise decir, ¿verdad? Y entonces uno utiliza como, o si uno cita, qué sé yo, el presidente de su país, como dijo el presidente fulano de tal. Entonces, aunque usted está haciendo referencia a algo que le es común a las personas para poder usar el mensaje o ilustrar lo que usted está, se ven estas cartas y ellos citan a poemas, y especialmente poemas. La clase pasada, recuerda que hablábamos sobre las constantes referencias a poemas que se daban y eran poemas comunes en aquel entonces. Espero que esté aclarando ese punto, y de nuevo, a mí no me consta, no tengo la revelación de que Pablo Coelho es profeta, ¿sabes? Sí sé que escribe. Pero... No, está bien, maestro. Y fíjese, a mí me llama mucho la atención estos temas referentes a las cartas bíblicas. Incluso yo he estado leyendo algunos libros apócrifos, así como el libro de Macabeos, que enlaza muy bien el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y ver la historia, cómo comenzó los fariseos y los saduceos, me ha llamado mucho la atención eso. Bueno, eso da de nuevo información, pero partimos de la premisa que no entran dentro del canon bíblico. Luego, hablando sobre la carta a Santiago,
en el video nos decían que la Carta a Santiago es un libro, un libro bien práctico que nos muestra cómo debemos de vivir nuestra fe o nuestra vida cristiana. Eso es sobre Santiago. Déjeme ver qué otras cosas nos habla aquí. Ok. La Carta de Santiago fue escrita a los principalmente a los judíos mesiánicos, al grupo mesiánico de los judíos. Y un dato interesante, ¿verdad? Porque al igual que hoy en día, al igual que en esta clase, que hay dos Juan Carlos, ¿verdad? Estoy yo y está Ordóñez. Pues en esos tiempos había nombres que eran bastante comunes. Y Santiago era uno de estos. Y entonces cabe mencionar o recordar que este Santiago que escribió esta carta no fue el apóstol Santiago. Ya él había muerto para cuando se escribió esta carta. Sino este Santiago es el hermano hijo de María de Jesús, ¿verdad? El hermano de Jesús, hijo de María, hermano de carne. Este es el Santiago que escribió esta carta. Un dato interesante sobre los hermanos de Jesús es que según la historia y los documentos, ninguno de ellos creyó hasta la resurrección. Ahí fue cuando ellos creyeron que Jesús era el Mesías. Déjeme ver qué más. Y bueno, y este mensaje de la Carta de Santiago enfatiza mucho sobre la importancia de que nuestra fe demuestre obras, ¿verdad? Obras ayudando a los menesterosos y viviendo vidas sin contaminación del mundo. Entonces, déjeme ver qué más. Ok. Ahora hablamos un poquito sobre Primera y Segunda de Pedro. Un dato interesante, estas cartas fueron escritas pensando en los gentiles, mayormente dirigidas hacia los gentiles, uno, y número dos, es que el hecho de que Pedro, teniendo tanta experiencia y relación e influencia con Jesús y el Evangelio, no escribió un evangelio como tal, como decir Mateo, Marcos, Lucas, Juan. No escribió ninguno de esos o uno similar, pero se entiende claramente que él influenció mucho en el de Marcos. El evangelio de Marcos tiene mucha influencia sobre Pedro, tiene mucha influencia. Entonces hay unas porciones que Pedro lo llama su hijo, ¿verdad? Como su hijo espiritual. Así que eso demuestra lo cercano que estaba Marcos con él. Maestro, en cuanto a eso, disculpe, ¿eso significaría que Marcos no fue testigo ocular de la vida de Jesús, sino que se dejó llevar por lo que Pedro observó y escuchó? Yo no tengo suficientes elementos en estos momentos para responder si Marcos fue testigo ocular, porque fueron un gran sinnúmero. Lo que pasa es que la relevancia de lo que tenemos documentado hasta ahora, ¿verdad? O a través de las cartas y de los libros que nos asisten con la historia. Yo no puedo responderte esa pregunta categóricamente. Si alguno de los otros pastores, hermanos, pastoras, líderes quiere compartir su pensamiento, o si tienen la respuesta sobre esa pregunta, pero yo personalmente no la tengo. Ok, maestro. No hay problema. Ok.
aprovecho y hago una pausa. Además de Ronnie, ¿hay alguien más que tenga un comentario o algo que aportar a lo que estamos hablando hasta ahora? Hoy están como muy calladitos. Y me dijo el obispo que el que no hable hoy le quitamos 15 puntos de la clase. Son bromas, él no dijo eso. Es para que ustedes hablen. Déjeme ver. Pastor. Sí. Con relación a lo que estaba diciendo el hermano Ronnie, verdad que de Marcos, es que Marcos aparece más bien ya como en el libro de los Hechos con el apóstol Pablo, parece, ¿verdad? Que habla de un Juan Marcos, no sé si es el mismo que escribe el Evangelio de Marcos. Sí, sí, yo al igual que tú, como que no estoy muy seguro. Definitivamente él no era parte de los 12. Sí, esa parte la sabemos y está clara. Ahora, pero además de los 12, ¿verdad? Había otros seguidores. O pudo haber sido que él llegó o conoció del Evangelio, pudo haber sido que era un niño cuando se estaban dando estos eventos, partiendo de la premisa, ¿verdad? Que nosotros se nos hace fácil asumir que todos estos eventos, porque los tenemos en un libro, en la Biblia, y todos están ahí una página tras de la otra, que fueron, que todos sucedieron uno detrás del otro y que estaban, como yo dije en una ocasión, sentados todos en una mesa y diciendo, tú escribes esto, yo escribo lo otro, pero hay años entre una cosa y la otra. Así que sí, no tengo la respuesta, no tengo la respuesta. Entonces, seguimos hablando sobre Pedro. Déjame ver qué tengo aquí. Ok, tengo aquí en mis notas que Primera de Pedro se enfoca en el sufrimiento, ¿verdad? En el sufrimiento. De hecho, un dato interesante es que cuando él escribe la segunda carta, poco después del evento de la segunda carta, es cuando él es martirizado y muere. Trasfondo para Segunda de Pedro, y ahora voy a leer del material que ustedes tienen también, ¿verdad? Dice que el apóstol Pedro advierte sobre los falsos maestros venideros que introducían sigilosamente herejías destructivas, aún negando al Señor soberano quien los salvó. Ellos vivían vidas pecaminosas y serán encarnecedores, cuestionando aún así, aún si algún día vendrá el Señor. Mire, uno de estas cartas trabajan fuertemente y tratan de corregir la promiscuidad sexual que se estaba dando en esa cultura, en ese periodo histórico, ¿verdad? Recuerda que la semana pasada mencionábamos que se practicaba mucho el sexo como parte del culto a los dioses, ¿verdad? Ya fuesen romanos o griegos. Y entonces esa costumbre estaba siendo un poquito retante poder erradicarla. Por eso estas cartas constantemente hablan sobre las aberraciones sexuales y cosas como esta, ¿verdad? También trata de lidiar con personas inescrupulosas que estaban levantándose y eran hasta en ocasiones hasta mismos líderes de las iglesias, y de momento comenzaban a tergiversar y manipular las verdades bíblicas para establecer, ¿verdad? Pronunciamientos de fe que en realidad lo que estaban haciendo ellos, proveyéndoles ganancias, ya fueran sexuales o de dinero, ¿verdad? O tratos contrarios a los que establecían, ¿verdad?
el Evangelio de Jesucristo. Como, mire, lo triste de eso es que aún hoy en día, nosotros luchamos contra esos mismos espíritus, ¿verdad? En la iglesia lucha contra esos mismos espíritus y hay varias vertientes de fe que se hacen llamar cristianos, donde estas prácticas todavía persisten, ¿verdad? Sabemos de, por ejemplo, esta división dentro del cristianismo que se enfoca en las finanzas, ¿verdad? Y habla sobre la bendición monetaria en exceso, que eso es la demostración de que tienes el favor y la gracia del Señor, se manifiesta en cuántos bienes tú tengas, ¿verdad? Por otro lado, tenemos otras divisiones como acá en Estados Unidos, donde están los mormones, ¿verdad? Que hay ciertas divisiones dentro de la secta del mormonismo, donde el hombre puede tener hasta cuantas esposas pueda mantener, aunque es contrario a la sociedad y a las normas. Y estos principios no son nuevos, están desde la iglesia primitiva, pero el Señor en su favor y en su gracia permitió que estos documentos, estas cartas, aclararan cuál era la expectativa de Él en cuanto a nuestra conducta moral, sexual, como ciudadanos, ¿verdad? Habla sobre la importancia de cómo nosotros nos comportamos, lo que debemos de hacer como sociedad. Permítame un momento, que me está escribiendo el obispo, no sé qué, a ver. Ok, discúlpenme. Entonces, pues eso es lo que quiero recalcar sobre esto. Y déjenme ver qué otras notas tengo por aquí. La otra carta de Judas. Esta carta fue escrita también por un hermano de Jesús, un hermano de sangre de Jesús, un medio hermano de Jesús. Fue escrita por él. Déjame ver. A mí me gusta mucho la aclaración que habla sobre el material y haciendo estudios independientes, que él hace la aclaración, mira, yo tengo que escribir esta carta muy rápido, pero esta no es la carta que yo estaba planificando para ustedes, pero debido a que me enteré de los eventos que están pasando en medio de la iglesia, necesito enviar esto para aclarar esto. Y ¿verdad? Aquí dice el material, pero la entrada sigilosa de falsos maestros a la iglesia exigió que escribiera ahora sobre cómo lidiar por la fe que fue una vez dada a los santos. Un paréntesis que se me olvidó sobre Pedro. Una de las cosas que él estaba tratando de clarificar en su carta era que había un grupo de líderes que habían agarrado las enseñanzas de Pablo y las estaban tergiversando, diciendo, bueno, porque ahora vivimos en la gracia, no vivimos en la ley, esto ahora es esto es libre y no importa de lo que yo haga, ya no importa porque pues la gracia me lo permite. Y ahí fue que comenzaron a entrar con prácticas sexuales y otros enfoques dentro de la iglesia, porque decían esto es permitido bajo la gracia. Y entonces Pedro necesita hacer la aclaración, no, el mensaje que predicó Pablo está alineado, o el mensaje que les enseñó Pablo está alineado con lo que el resto de los apóstoles enseñan. No es un evangelio nuevo, por el contrario, y entonces trata de reafirmar la postura del evangelio y de demostrar que lo que Pablo estaba predicando no necesariamente era lo que ellos estaban tergiversando en ese momento. Y eso
Ok, tengo aquí que la primera y segunda y tercera carta de Juan estaba enfocada al mundo griego, a los griegos, a la cultura griega. Era la que se le estaba dando el enfoque. ¿Hay alguien que tenga alguna duda o pregunta? Santo, voy a tener que empezar a hacer preguntas porque nadie quiere hablar hoy, excepto Ronnie, el valiente. Gracias, pastor. Una pregunta. Sí. ¿Por qué explícitamente fue escrita para los griegos la carta de las 3 cartas de Juan? ¿Cuál era el énfasis en ese sentido? El énfasis, recuerda que cada uno de los líderes se enfocaba en una iglesia distinta, ¿verdad? Uno era el apóstol a los gentiles, otro era enfocado a los judíos que se habían convertido al cristianismo. Recuerda que el imperio era sumamente multicultural, ¿verdad? Es como decir, qué sé yo, que yo escribo, por ejemplo, le escribiría una carta a la iglesia de tu país y también escribiría una carta o otra persona le escribiría, por ejemplo, el obispo David le escribiría una carta a la iglesia americana, porque pues yo no tendría los mismos niveles de conexión con la iglesia americana, no comparto, no nací en la cultura, el idioma pues es mi segundo idioma, no es mi primer idioma, entonces él es un mejor candidato para escribir esa carta a la iglesia americana. Yo puedo escribir una carta al mundo hispano porque soy hispano, y entonces pues ese es ese mismo principio, ¿verdad? El enfoque se le daba según la iglesia que ellos estaban trabajando directamente. ¿O frecuentaban más? Bueno, hubo veces que no necesariamente era que frecuentaban, porque por ejemplo, recordemos que Pablo escribió la carta a los romanos sin siquiera haber ido, ¿verdad? Ok. Se trataba de la iglesia que tuviesen más contacto o bajo su cobertura, por usar una terminología. Muchas gracias, maestro. Claro que sí. ¿Hay algún comentario adicional sobre esto antes de que nos movamos al próximo tópico? Déjenme mirar aquí si puedo cómo salieron en la tarea de aquí. De Hebreo a Judá. Aquí salieron bastante bien. Hubo una pregunta que encuentro un buen grupo la falló y me llamó la atención. Es la que decía, según Santiago, Jesús es, y las respuestas eran el autor y consumador de nuestra fe. La otra era el delegado y pensador de nuestra fe. Y la tercera, el autor y delegado de nuestra fe. Esto me sorprendió que un grupo considerable problemas con esa. ¿Alguien me puede decir cuál es la respuesta correcta? Según Santiago, es que de nuestra si las respuestas fueran el autor y delegado de nuestra fe, el delegado y pensador de nuestra fe, el autor y consumador de nuestra fe. El autor y consumador. Amén. De la fe. Esa es la correcta. Sí, esa es la respuesta correcta.
Sí, esa es la única pregunta que me llamó la atención. Me llamó la atención que lucháramos un poquito con la respuesta. Ok, bueno, entremos ahora a hablar rápidamente sobre el Apocalipsis, que no es mucho lo que vamos a poder hacer, porque si fuéramos a hablar del Apocalipsis requeriríamos varias clases, pero vamos a irnos basados en el material porque quiero repasarles el examen, porque es la semana que viene, recuerden eso, ¿verdad? Es la semana que viene. Entonces, comenzamos diciendo que el autor hace una serie de recomendaciones ahí en el material que usted recibió sobre cómo uno debe de estudiar las escrituras, ¿verdad? Y parte de la premisa que dice que uno debe de hacerse cuatro preguntas, especialmente para un libro como Apocalipsis, que es un libro lleno de simbolismos, y no es un libro que es de fácil interpretación. ¿Qué dice el pasaje? Y dice: necesitamos ver lo que el autor ha escrito leyendo con todo cuidado y volviendo a leer el pasaje. O sea, debemos de intentar leer el pasaje más de una vez. Y dice, lo segundo que tenemos que tratar de contestar es: ¿qué es lo que significa el pasaje? ¿Verdad? Nosotros necesitamos descubrir qué quiso decir el autor en vista de la situación original en que se escribió. Miren, esto es tan imperativo y tan importante para cualquier libro de la Biblia, porque como hemos hablado a través de todas estas semanas, la Biblia utiliza, o los autores utilizan, lo que estaban viviendo y lo que tenían en su alrededor y su estilo de vida, ¿verdad? Ellos, por ejemplo, no podían hacer referencia de un avión porque nunca habían experimentado un avión. No podían hacer referencia del Internet porque nunca habían experimentado el Internet. De igual manera, nosotros tenemos que tener eso presente y ajustarnos. Cuando nosotros leemos la Biblia, es importante que entendamos la cultura, los eventos políticos que se estaban dando, y para que podamos entender qué era lo que el autor estaba tratando de decir. Claro está, reconociendo que la Biblia es la palabra de Dios y es viva, lo cual trasciende los tiempos. Y aunque fue escrito con ciertas características del momento histórico que estaban viviendo, aplican aún al día de hoy. Pero necesitamos entender cuál era el contexto que se estaba dando para poder aplicarlo correctamente, ¿verdad? Porque si no, de ahí sacamos teorías extrañas o comportamientos extraños y decimos que la Biblia las dice cuando la Biblia no las dice o no se estaba refiriendo a eso. El número 3 dice: ¿cómo encaja lo que el pasaje enseña respecto a lo demás que enseñan las escrituras, ¿verdad? Lo que quiere decir esto es, cuando yo estoy estudiando este versículo o mi interpretación a él, ¿está alineado con lo que revela el resto de las escrituras? Voy a dar un ejemplo sumamente extremo. Digamos que un versículo habla que uno puede alcanzar la salvación por otro método que no sea Jesús. La interpretación, entonces la pregunta es: ¿esa interpretación está correcta cuando toda la Biblia desde el Antiguo Testamento viene hablando de la figura de Jesús y el Nuevo Testamento habla de la manifestación de Jesús, y que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va a llegar al Padre si no es a través de Él? Entonces, si hay un versículo que cuando yo lo estoy leyendo, probablemente puede ser que me equivoque y lo lea fuera de contexto y llegue a la interpretación que hay otro camino, además de Jesucristo, pues entonces tengo que cuestionar
si realmente yo estoy entendiendo lo que la palabra está diciendo, o yo simplemente estoy tratando de ajustar la interpretación a lo que yo quiero que diga. Nosotros necesitamos comprender la verdad del pasaje en vista del consejo completo de Dios. Y por último, la número 4 dice: ¿cómo aplico esta verdad para mí en el día de hoy? ¿Verdad? Y dice, necesitamos aplicar lo que el pasaje enseña volviéndonos hacedores de la palabra, no simplemente oidores. Básicamente, uno tiene que tratar de siempre encontrar cómo lo que yo estoy leyendo lo puedo llevar a mi diario vivir, aplicarlo a mi vida. Esas recomendaciones de estudio bíblico son muy buenas y muy útiles. Entonces, hablando sobre el Apocalipsis, vamos allá, vamos al grano. El libro de Apocalipsis está dividido en varias secciones, ¿verdad? La primera sección, que cubre del capítulo 1 al 3, habla de que Jesucristo es el Señor de la iglesia. Del capítulo 4 al 16 nos enseñan que Jesucristo es el Señor de la historia, ¿verdad? Y entonces los capítulos del 17 al 20 nos enseñan que Jesús es el Señor de señores. Y los capítulos 21 y 22 nos enseñan que Jesucristo es nuestro Señor y Dios Todopoderoso. Entonces, volviendo atrás a la primera enseñanza, que se cubre de los capítulos 1 al 3, es donde nosotros encontramos las famosas expresiones a las iglesias, ¿verdad? A las iglesias de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, de Filadelfia y la de Laodicea. ¿Por qué ustedes creen que esas son las 7 iglesias que se mencionan? ¿Por qué esas iglesias, esos nombres son las que se mencionan? Hermano, buenas noches. Ajá, dígame. Bendiciones. Bendiciones. Desde mi punto de vista, creo que es porque lo que usted dijo en una clase anterior, que eran los lugares donde estaban más poblados, donde eran, como quien dice, las ciudades más grandes, pienso yo, desde ese punto de vista, y también porque había bastantes gentiles, pienso yo, porque como el evangelio era dirigido a los gentiles, pienso yo de esa forma, no sé. Sí. La respuesta es porque ahí, eso eran las metrópolis o los centros, los epicentros de las iglesias más grandes. Esas eran. Y entonces estaban distribuidas por todo el imperio y por el territorio conocido de aquel entonces, ¿verdad? Entonces, cabe la salvedad que las advertencias que se hacen a cada una de estas iglesias todavía tienen relevancia y pueden traernos luz de áreas donde podamos estar siendo débiles como iglesia, o áreas donde podemos estar siendo fuertes, ¿verdad? Partiendo de la primera, que es Éfeso. Éfeso, la advertencia que se le hace es que regrese a su primer amor, ¿verdad? Continuando por la iglesia Esmirna, o de Esmirna, que dice: sé fiel hasta la muerte, Él nos dará la corona de vida. La de Pérgamo, niégate a transigir, ¿verdad? La de Tiatira, arrepiéntete de la inmoralidad. Y de nuevo, la inmoralidad era un asunto que se lidiaba bien fuerte en esas comunidades de fe. La de Sardis, despierta y vive, despierta tú que duermes. La de Filadelfia, retén lo que tiene para que nadie te lo arrebate. Y la Odisea, abre la puerta, deja que Cristo vuelva a encender tu pasión, porque estás como un poquito desanimado, ¿verdad? Y estas
estas palabras a cada una de estas iglesias, pues como dije, continúan siendo relevantes hacia nosotros. Hablando sobre el segundo grupo, que es Jesucristo Señor de la historia, que cubre del capítulo 4 al capítulo 16. Déjeme ver, empieza, aquí es donde habla sobre los juicios, sobre algunos de los juicios. Un punto relevante es que hay veces hay veces no. Juan, cuando está escribiendo eso, escribe eventos que son repetitivos desde una perspectiva diferente, con unos simbolismos de una manera y luego el mismo evento desde otra perspectiva o con otro simbolismo. En la parte 3, Jesucristo Señor de Señores, habla sobre Babilonia, que el reino de Satanás se derrumba. Y cuando Juan estaba hablando, estaba literalmente hablando de esa Babilonia, que era el imperio que estaba en apogeo, el que dominaba en ese entonces. El imperio romano, Pedro también lo llamaba babilónico. Tomando como referencia, ¿verdad?, los libros de los profetas. Entonces esa figura sobre Babilonia que en cualquier momento de la historia, ¿verdad?, un imperio opresor que se opone a la iglesia, que persigue a la iglesia, que martiriza a la iglesia, es un imperio babilónico. También habla sobre el reino de Satanás, habla sobre la bestia, el anticristo, habla sobre el falso profeta, habla sobre lo que va a suceder, que van a ser lanzados al lago de fuego, habla sobre el milenio, ¿verdad?, que Satanás iba a ser atado por 1000 años. Y ustedes saben que hay 2 escuelas de pensamiento. Están dentro del cristianismo los que creen que la iglesia va a ser arrebatada antes del milenio, y los que creen que la iglesia va a pasar por el milenio. Son 2 escuelas de pensamiento. Después habla sobre el juicio del trono blanco. Y entonces, luego, para finalizar con los capítulos 21 y 22, que son la sección que habla de Jesucristo, Señor Dios Todopoderoso, donde habla que el tabernáculo de Dios está plenamente con los hombres y Él vivirá con ellos, ¿verdad?, como fue el diseño original desde el jardín del Edén. Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes, ¿verdad? Y la parte aquí menciona que la antigua orden o el reino de Satanás con su maldición ha pasado y Dios hace todas las cosas nuevas. Y entonces con eso concluimos la mención general sobre Apocalipsis. ¿Hay alguien que tenga alguna duda o comentario? Maestro, una pregunta en cuanto a las iglesias que aparecen allí en el Apocalipsis. ¿Habrá similitud, digamos, en la iglesia de la Odisea, que dice que es la iglesia más apática, más que como desentendida? ¿Cómo podría decir esta palabra? Que no se interesa tanto por mantener el fuego y la comunión con Dios. ¿Podría haber alguna similitud con algunas cosas que están pasando en la iglesia de hoy? El mensaje a las 7 iglesias en la realidad es que hay elementos que se aplican en la actualidad, y eso por eso resaltaba hace un rato que la belleza de la palabra es que es viva, entonces trasciende a los tiempos, ¿verdad? Y definitivamente hay similitudes entre cada una de esas iglesias y el cuerpo de Jesucristo hoy en día.
Por eso esas palabras de advertencia, de ánimo, de exhortación y de corrección siguen vigentes para la iglesia hoy en día. Buena observación. Hermano, una pregunta. Sí. Fíjense que muchos cristianos evangélicos en muchas iglesias, he visto yo en varias iglesias que he asistido yo, porque en varios lugares que he ido, he visto de que mencionan y predican que la Babilonia actual es la iglesia católica y que estamos viviendo la última iglesia, no sé si de la Éfeso o la de la Odisea, de que se ha perdido el primer amor, el amor por las almas, el amor por el prójimo, el amor por la predicación. Entonces he escuchado bastantes prédicas, bastantes pastores y temas que hablan de eso. Entonces me gustaría que nos comparta por su experiencia conforme al tema de la Babilonia que mencionaban en ese momento Pedro y otros apóstoles, comparado con los tiempos actuales, como dice el hermano Ronnie. Si usted lo ve desde ese punto de vista como cristiano evangélico, y con los conocimientos que tiene, si vale la pena asimilarlo o realmente están confundidos algunos hermanos solamente. Bueno, cuando yo analizo o pienso que puede ser la Babilonia o la Gran Ramera o todas estas terminologías que se han utilizado históricamente sobre la Iglesia Católica, yo puedo entender como en algún momento de la historia esa definición le podría aplicar. Por ejemplo, cuando en Europa, ¿verdad? Y de nuevo, y cuando se empezó a conquistar las Américas, la Iglesia Católica tenía una influencia y un dominio muy fuerte, casi imperial, ¿verdad? Ellos tenían influencia, control y ejercían control político en un sinnúmero de países y ponían y quitaban reyes que estuviesen alineados a sus intereses y había un control pleno. En ese momento de la historia posiblemente podía estar alineado con eso. Ahora bien, ese no es en la actualidad. Yo creo que todos podemos estar de acuerdo aquí que la influencia que tiene la Iglesia Católica no es ni sombra de lo que fue en su momento más significativo. Ahora cada vez pierden más adeptos, pierden más creyentes. Los mismos líderes internamente se están rebelando en contra de la figura del Papa actual, los escándalos que les están sacudiendo. Entonces, obviamente, ha lacerado la posición que ellos tenían. Yo creo que la Gran Ramera siempre va a ser aquello que se oponga fuertemente a la Iglesia de Jesucristo y le haga guerra a la Iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Si fuésemos a hablar, por ejemplo, de alguna religión, pues entonces tendríamos que mirar muy de cerca a los musulmanes, que son una religión que está creciendo a pasos agigantados, ¿verdad? Están creciendo significativamente, cuando en un inicio pues no era más que un pequeño grupo. Están trascendiendo el área de Medio Oriente, ya están en las Américas, y entonces hay otras cosas que ahora mismo están creciendo. Mientras la Iglesia Católica está mermando, hay otros retos que están creciendo. Yo no sé si te contesté tu pregunta o te di una respuesta definitiva, pero esa es mi perspectiva. Mi perspectiva es que todo aquello que se oponga y le haga guerra a la iglesia de Jesucristo representa un reto que debemos de considerar. Sí, está bien, gracias. Entiendo tu punto de vista, es muy amable. Excelente, gracias. Claro que sí. Entonces, yo sé que el tiempo ha pasado, pero no quiero desconectarme sin darle un pequeño repaso aquí de qué es lo que vamos a ver la semana que viene durante el examen. Déjame ver cómo puedo hacer esto.
Digo, no le puedo enseñar el examen, pero sí le puedo dar un pequeño repaso. Por ejemplo, si ustedes vieran una pregunta que dice, en el pacto eterno de Dios, ¿cuál de las siguientes cosas Él promete? Y la respuesta sería dirección divina, compañerismo divino, amistad divina, todas las anteriores. ¿Cuál usted cree que es la respuesta? Todas las anteriores. Todas las anteriores. Él nos ofrece dirección, Él nos ofrece compañerismo y Él nos ofrece amistad. Si yo le preguntase ¿qué no ayudó? ¿Qué fue lo que no ayudó a la expansión del Evangelio en el primer siglo? Y yo le diría que una de las respuestas, recuerde que no ayudó. Buenos caminos, paz mundial, libertad judía, la legalización de la religión judía. La legalización. ¿Puede repetirla, por favor? Sí. Que no ayudó a la expansión del Evangelio en el primer siglo. Buenos caminos, paz mundial, libertad judía, la legalización de la religión judía. Pienso yo que sería la legalización de la religión judía. Esa no es, y solo te voy a explicar por qué no es, porque antes de que apareciera el Evangelio ya estaba legalizada. No había Constantino. ¿Perdón? Yo dije la libertad judía porque no tenían libertad de predicar el evangelio. Esa es la correcta. La libertad judía. Ok. Si ustedes ven algo como ¿cuál fue el énfasis común de los escritores de los 4 evangelios? Me dieron a 20 pesos. Y la respuesta es el nacimiento de Jesús, los milagros de Jesús, las palabras de Jesús, la muerte de Jesús. ¿Cuál fue el énfasis o el denominador común entre los 4 evangelios? La muerte, ¿va? Las palabras de Jesús. No. No. Les voy a dar un Nacimiento. hint. No. No puede ser. A un evangelio se enfoca en el nacimiento, ¿verdad? Mateo. Hay otro evangelio que se enfoca en los milagros. Hay otro evangelio que se enfoca en las palabras de Jesús y en lo que él decía. Enseñanza. Pero hay algo que todos tienen en común: La muerte de Cristo. la muerte. Uy, muy bien, boluda. Y la liberación. ¿Qué evangelio contiene en sus primeros 2 capítulos 7 profecías del Antiguo Testamento? Mateo. Mateo es. Sí. Mateo, Mateo. Marcos, Lucas o Juan. Mateo. El creo que- escribiente. Mateo, muy bien. Mateo. No, yo no le contesto más. Ya contesté. Ah, usted fue la que dijo. Ujú. Ok. Dale, La próxima diría: Es que esa muñeca, cállate. ¿cuál de los siguientes yo soy no lo utilizó Jesús para describirse a sí mismo? Yo soy el pan de vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el Padre. Antes de que Abraham fuese, yo soy. La tercera. Yo soy el Padre. Yo soy el Padre. Él nunca dijo que él era el Padre. Solo dijo, el que ve al Padre. No, el que me ve a mí, ve al Padre. Ujú. Y ya voy a parar porque sí. Bueno, vamos a seguir aquí. Que me va a regañar el obispo por culpa de ustedes. Por lo menos ya hablamos, pastor. Ah, ustedes no dicen nada, ¿verdad? Ok.
Pastor, antes de que termine la clase, Sí. me llamó mucho la atención ese elemento de que Jesús nunca dijo que él era el Padre. Me llama mucho la atención eso y es algo que me gustaría saber un poquito más a fondo porque él omitió esa parte. Yo me lo imaginaba como el hermano... Porque él no es el como el Padre. hermano Ibis Chirino. ¿A quién? A ese que habló ahorita. Y de igual manera él no es el Espíritu Santo. Parece el hermano Armando. Es la persona de Jesús, la persona del Hijo. Y digo yo, uy, qué diferencia. Pastor, yo creo que la respuesta correcta es ahí, la que dijo yo soy antes de Abraham. No, recuerda que en una ocasión él le dijo a un individuo, ¿a quién fue? ¿A qué fue? Que estaba hablando con un líder religioso y le dijo, antes que Abraham fuese, yo era. ¿A quién fue que le dijo eso? Fue un líder religioso que de hecho ahí fue que le dijeron que era un blasfemo. Te voy a buscar la cita. A Caifás. No recuerdo a quién fue, pero voy a buscar la cita. Deja ver si la puedo buscar rápido. Juan 8:58. Dice, Jesús les dijo, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Deja ver a quién fue que se lo dijo. Ok, deja ver. El seguro nunca morirá, ahora estamos convencidos, exclamaron los judíos. Era un grupo de judíos, dice, ahora estamos convencidos de que estás endemoniado, exclamaron los judíos. Abraham murió y también los profetas, pero tú sales diciendo que si alguno guarda tu palabra, nunca morirá. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham? Él murió y también murieron los profetas. ¿Quién eres tú? Entonces dice, sí, yo me glorifico a mí mismo, le respondió Jesús. Mi gloria no significa nada. Pero si quien me glorifica es mi Padre, el que ustedes dicen que es su Dios, aunque no lo conocen. Yo en cambio sí lo conozco. Si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Pero lo conozco y cumplo su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día, y lo vio y se alegró. Ni en los 50 años llegas, dijeron los judíos, y has visto a Abraham. Y Jesús afirmó, les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. La belleza de ese versículo, esto es una parte, ¿verdad? Es que cuando es clave, antes de que Abraham naciese, yo soy, es bien clave, porque cuando Moisés le está preguntando, mira, y cuando me pregunten, ¿quién me está enviando? ¿Cuál es tu nombre? Y él responde, yo soy el que soy. Entonces, ahí Jesús está utilizando el yo soy, el mismo yo soy que hablaba Abraham allá en la zarza ardiente. Qué poderoso eso. Es un paréntesis ahí. Sigo acá porque me pongo a predicar rápido. Espérate, que nos tenemos que ir. No, y es bastante interesante, pastor, y disculpe otra vez que me meta, pero ver la Trinidad tal cual es, que es un solo Dios, pero tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así es. Ok, esta última y nos vamos. Las obras de cuáles apóstoles se enfocan principalmente en el libro de Hechos. ¿De qué dos apóstoles mayormente se habla en el libro de Hechos? Pedro y Juan, Pedro y Silas, Pablo y Bernabé, Pedro y Pablo. Pedro y Pablo. Pedro y Pablo, muy bien. Y con esto, mis hermanos, me despido, porque me tengo que preparar para mañana, que comienza bien temprano para mí. Digamos, está bonito ese tema. Sí, está bueno, ¿verdad? Está bueno. Le di 7 preguntas,
repasamos 7 preguntas del examen. Solo faltan 3 y no están muy difíciles. Porque una es quién escribió el libro de los Hechos, la otra es cuál es el tema principal de Romanos y quién escribió la epístola de los Romanos. Ahí está. Me voy con Cristo porque si no me van a regañar. Así que los bendigo en el nombre de Jesús. Y como siempre, un honor y un privilegio para mí. Es muy poquito el tiempo para estudiar. Está buenísimo. Los espero la próxima semana con el favor de Dios para tomar el examen y terminar este material. Sean todos bendecidos. Amén. Amén. No escucha. Ya, pero no. Sí. ¿Qué? Yo no sé nada.